Condena. Y para empezar a analizar, tenemos invitados que nos van a estar acompañando para analizar, para dar sus opiniones e impresiones a lo largo de este día. Para empezar, quiero saludar a Rodolfo Tailade, que es diputado nacional, y también a Duca, que nos está acompañando acá, que, bueno, también conduce El Loco y el Cuerdo. Y hace unos días nomás estuvimos viendo en este canal muchos de los videos que compartió Máximo Kirchner, que estuvo también en tu programa. El día lunes, sí. El viernes, así que bueno, para hoy queríamos charlar un poco de, de qué se trata esta confirmación de la condena. Primero les quiero pedir una opinión a ambos, cuáles son las primeras impresiones, cuáles son los impactos también en la política, cuál es la afectación de este tipo de fallos para la democracia argentina. Bueno, en principio, como decías, no hay ninguna sorpresa, y ni siquiera hay una sorpresa porque ya todos sabíamos que la condena iba a ser confirmada desde hace algunos pocos meses, porque La Nación y Clarín vienen anunciando con pelos y señales sobre cómo va a salir la sentencia. En realidad esto está escrito desde antes de 2019. Acuérdense que cuando Cristina declara en el juicio oral, dice que la condena, que ya está escrita la condena, y está escrito todo lo que iba a pasar, entre ellos esta confirmación por parte de 3 jueces que básicamente responden al poder económico. Tengo un montón de cosas para decir de los jueces, y de hecho me quería concentrar a lo largo de la charla en eso, porque después hay ya, digamos, todas las reflexiones alrededor de la sentencia, la falta de pruebas, la arbitrariedad manifiesta que ha sufrido Cristina y el resto de los imputados también a lo largo de toda la vigencia del juicio oral, etcétera. Ya está bastante claro, pero a mí me gustaría refrescar la memoria de todos y todas respecto de quiénes fueron a lo largo de todo el proceso los jueces que fueron, en definitiva, los responsables. Y que tampoco son los autores, digamos, intelectuales de esto, ¿no? Los jueces responden como en su momento los militares respondían al poder económico. Es decir, en el siglo XX el mecanismo que usaban los dueños de la Argentina, o los que se piensan como dueños de la Argentina, para detener procesos populares, era el golpe de Estado. En el 76 le agregaron un plus, que era la tortura, desaparición, asesinato, porque los golpes de Estado anteriores no habían tenido eso. Y llegaron a ese nivel de gravedad porque justamente veían que los anteriores golpes de Estado tenían un éxito efímero. Después volvían nuevamente las fuerzas políticas populares a ocupar el espacio, etc. Entonces lo que decidieron en el 76 fue aniquilar eso, que tampoco lo lograron. Y en el siglo XXI los golpes militares fueron reemplazados por las sentencias judiciales, es decir, los militares hoy son los jueces. En aquel momento los militares respondían a los clientes de José Martínez de Oz, básicamente. Los dueños de las principales empresas argentinas pusieron a Martínez de Oz y por lo tanto los milicos eran empleados de ellos. Este caso es lo mismo, es decir, los jueces son empleados del poder económico. Y después, cuando avancemos en la charla, voy a contar un poquitito, por ejemplo, un episodio concreto respecto de cómo se materializa esta suerte de conducción que tiene el poder económico sobre la justicia. Duca, ¿una primera impresión sobre lo que está pasando? Sí, apoyarme un poco en lo que dice el diputado Rodolfo Tailade, concuerdo totalmente, y obviamente que Clarín había anticipado, porque Clarín es el empleador de toda esta gente. Recordemos cuando se fueron de viaje los jueces a Villa no sé dónde. Exacto, a Lago Escondido. A Lago Escondido, esto lo sabemos todos. Los jueces fueron puestos por decreto de Mauricio Macri, a quien conozco perfectamente de mi historia contemporánea con él cuando era presidente de Boca. Mira, yo venía para acá hoy y pensaba en un aforismo de Antonio Porquia, un escritor ítalo-argentino que justamente nació un 13 de noviembre y que él decía: tú crees que me matas, yo creo que te suicidas. Yo creo que esto no hace más que fortalecer al movimiento popular, no hace más que fortalecer a Cristina, y aplico ese aforismo. Tú crees que me matas, yo creo que te suicidas. Creo que hay que tomarlo con total tranquilidad, porque esto es crónica ya anticipada. Lo dijo la misma Cristina: me quieren muerta, me quieren presa, la trataron de matar, hoy la tratan de matar políticamente, la quieren meter presa, no saben cómo hacer para callar la voz del pueblo. O quien, además de siendo mujer, representa
tal vez la mayoría de los votos del movimiento popular en la Argentina, y eso los vuelve locos. Entonces hoy para mí creo que hay que tomarlo con total tranquilidad, sabiendo que esto iba a pasar, y renovar la pelea, renovar la lucha, renovar los ideales de la gente y seguir trabajando, porque ellos quieren que te pongas nerviosos, pero bueno, ahora lo vamos a desarrollar seguramente. El diputado tiene mucha información, mucha capacidad para informar sobre esto. Yo comunico desde un lugar más No, pero está bien lo que estás diciendo respecto de estar tranquilos, y lo vinculo con la pregunta de Martina respecto de cuál va a ser el impacto en la política. Y la verdad que el impacto en la política va a ser el mismo que tuvo su sentencia, digamos, hace en las elecciones justamente del 23, noviembre del 23, que también es un dato, es decir, de noviembre a noviembre pasó un año. Esa Cámara, la Cámara de Casación o la Sala en particular, no hay nada que dure un año. Dura todo mucho más, digamos. Acá hubo toda una decisión de acelerar todos los tiempos. Pero digo que la política, la verdad que no va a haber grandes diferencias de lo que viene pasando desde hace 15 años en nuestro país. Es decir, ella está acorralada o la pretenden acorralar desde la justicia, buscan proscribirla, pero en definitiva no creo que se modifique mucho el panorama. Por supuesto que van a hacer más tapas, van a ver, viste, en el Congreso van a cacarear, etcétera, etcétera. Van a intentar apurar la ley de ficha limpia para que efectivamente quede confirmada la proscripción. Por la ficha limpia te quería preguntar por ese proyecto. ¿En qué consiste? ¿Quiénes lo presentan? Bueno, lo presentó el PRO en su momento. En la presidencia de Alberto Fernández hubo un primer proyecto del PRO que ahora el gobierno impulsó o representó, como se dice, volvió a presentar el mismo proyecto, y los que, en realidad te diría que la mayoría está impulsando ficha limpia, la mayoría de los que están cerca del gobierno, y básicamente consiste el proyecto de ficha limpia en impedir la candidatura a cargos electivos de personas que tengan un procesamiento firme, una condena no firme. Es decir, una condena, por ejemplo, la condena de Cristina ha sido confirmada por la Cámara de Casación. Según el derecho argentino, no está firme porque falta la Corte. Lo que quieren hacer es impedir las candidaturas de personas que tengan la situación de Cristina ahora. Es decir, que no esté firme la sentencia, sino que con la segunda instancia de confirmación es suficiente para apartarla o desplazarla de cualquier lista, lo cual implica básicamente una vulneración de la Constitución Nacional, porque dice que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Eso significa que es el último eslabón del Poder Judicial, es el que va, en este caso es la Corte, la que va a decir si la condena está bien o está mal, y es en ese momento donde queda firme. Como entienden que Cristina puede llegar a la Corte y la Corte puede resolver cuando se le cante, que puede ser en 2 meses o puede ser en 15 años, digamos. De hecho, hay numerosos antecedentes de que resolvieron 15 años después. Entonces no se podían arriesgar a que Cristina pueda ser candidata porque la Corte no resolvió todavía su condena. Por lo tanto, entre otras cosas que aceleraron, fue la presentación de este proyecto que busca la proscripción ya formal de Cristina. Pero bueno, no sé, el gobierno estaba muy apurado y ahora está frenando la cuestión de ficha limpia. No sé qué está buscando, si ellos entienden que la mejor competidora para ellos es Cristina, entonces por eso no quieren impulsar la proscripción. No sé cuál es, porque está todo ahí muy en veremos. También está cruzado por el apriete de Macri al presidente para que eso sí efectivamente sea ley. Entonces ahí hay toda una situación que yo no desconozco cómo va a terminar, pero lo que sí conozco es que la ley es inconstitucional. Ahí hay que tener en cuenta que quien impulsa la ficha limpia es nada menos que quien llegó procesado a la presidencia de la Nación, y no sé por cuántos procesos, vos me podés decir. No, estaba procesado por espionaje, y a los 10 días de asumido, exactamente, con un proyecto parecido a este, hubiese impedido la candidatura de Macri. Y creo que además hizo un decreto para que 2 de estos jueces que hoy condenan sean puestos de una manera no reglamentaria y no constitucional. Está lleno de asteriscos. No, por supuesto. No, además yo fui no fui un protagonista, fui un testigo o un espectador de lujo en el proceso de lawfare, porque yo fui consejero de la magistratura
cuando Macri fue presidente y donde ahí se cocinó, en el Consejo de la Magistratura se cocinó lo que está pasando hoy, es decir, el acomodo de tribunales, jueces para acá, para allá, siempre en función de el devenir de las causas de Cristina, a ver cómo acomodar. De hecho, quisieron inventar un tribunal específico para Cristina, que cómo sería la grosería que la Corte en ese momento todavía no estaba Rosati, estaba Lorenzetti, bueno, la manejaba Lorenzetti. Estaba Lorenzetti y estaba Fay, que tenía 95 años, que no sabía dónde estaba, pero le hacían firmar sentencias. ¿Cómo será de grosero eso que el propio Lorenzetti dijo, no, muchachos, este tribunal no? Entonces tuvieron que hacer a lo que alude Duca, que es trasladar jueces, ¿me entendés? El Senado te da lo que hay para que vos ocupes el juzgado 1. Y esto que hacían, no, como a Cristina le tocó el 3, lo trasladaban al 3. Sí, y era una causa de Santa Cruz que tenía que haberse juzgado. Exactamente. Además, esta de vialidad, hacían con eso en todas las causas. Con la de vialidad hubo un montón de detalles absolutamente bochornosos, digamos, para una causa penal. Duca, a veces cuando estamos, no sé, entre amigos, Sí. tal vez en un asado más descontracturado, Sí. siempre, viste, hay alguno que dice, no, bueno, tal vez a la democracia a ninguno le conviene que haya un presidente o una presidenta presa. ¿Vos cómo ves eso para el yo futuro creo que acá argentino? no aplica eso, porque esto es un plan de vaciamiento del país, de vaciamiento de la riqueza, un plan empobrecedor aún más para la gente de pocos recursos, y políticamente esta condena, que es absolutamente política y que no tiene ni ton ni son, es para aplicar ese digamos, lo que está pasando con la economía, lo que está pasando con la política, y fundamentalmente acallar la voz más importante de la oposición. Justamente hoy Cristina es la presidenta del Partido Justicialista, o sea que en el mundo esto va a traer una especie de rechazo, de no entender por qué a una mujer que fue 2 veces presidenta, que fue primera dama de uno de los mejores presidentes de la Argentina, que según creo que se llama Tony Coleman, ¿cómo se llama? Coleman. Tony Coleman, que fue uno de los únicos 2 periodistas que siguió toda la causa de ton a son, automáticamente todas las audiencias, y dice que no hay un chat, una prueba en contra de la expresidente. Me parece que esto se simplifica a decir es una persecución política en pos de un plan económico, político, social, estratégico para devastar el país. Entonces, está claro que hay que analizarlo y tomarlo como lo que es, y no dejar influenciar a la gente a través de estos medios, como decía el diputado, que van a poner condenada, pues ya Ramiro Marra la ponía atrás de unas rejas, tipos que no tienen entidad política, que salieron de la nada. Entonces acá hay un plan siempre ejecutado por Mauricio Macri, desde las sombras, o no tanto desde las sombras, que usan a Milei como una especie de títere. No sé si ustedes se acuerdan la manito del Padrino cuando presentaban el libro, sí, como sí. un tiritire. La La foto. promoción, claro. La promoción, de y afiche. esto está Macri sosteniendo a un presidente para que haga lo que Macri no pudo hacer, y usarlo a Milei para todo esto que, ¿Vos creés que Macri sostiene a Milei? bueno, y sí, Macri le da los votos en el Congreso Sí. para llevar adelante todas estas cuestiones que tienen que ver con el vaciamiento de la riqueza del país. Sí, lo que Para tiene mí eso- Macri es una, en términos políticos, una dualidad, hay una encrucijada, porque él realmente quiere apoyar o está totalmente de acuerdo con las políticas destructivas de Milei. Le hubiese encantado hacerlas él, pero le faltaron pelotas y cuadros. Y además le faltaron resultados económicos, que es lo mismo que va a pasar con Milei, digamos. Pero bueno, en definitiva lo que decía, respecto de lo que decía Duca, es, lo que quería agregar es que llamativamente no hay ningún jefe de gabinete procesado y ningún ministro del área procesado. Es decir, saltearon al ministro de Obras Públicas o de Infraestructura en ese momento, saltearon al jefe de gabinete y fueron directamente a la presidenta de la Nación, cuando, de hecho, lo dijo Rodolfo Barra, o sea, que claramente nadie puede decir que es cuca, que es kirchnerista o que es algo. Funcionario digamos, de este gobierno. Es el procurador del Tesoro de este gobierno. Cuando Cristina le pide una opinión, todavía no había sido designado. Y Cristina recurre a él porque, más allá de lo que podemos pensar, él integró la mayoría automática de la Corte, etcétera, y por ahí es un jurista que
por ahí no es de mi agrado. Ahora, que tiene experiencia, que sabe, no hay ninguna duda. Y Cristina, como administrativista y constitucionalista, le pidió una opinión sobre el caso. Y él dijo, es una barbaridad que hayan procesado a la presidenta, que no tiene absolutamente ninguna competencia para nada que tenga que ver con la obra pública. Para algo está el jefe de gabinete, que dice la Constitución que es el jefe de la Administración General, y el ministro. Que a todo eso tenés que agregarle que jefe de gabinete y ministro del Gobierno Nacional era el que de alguna manera delegaban, en este caso en la provincia de Santa Cruz, las obras. Y en la provincia de Santa Cruz intervenía el gobierno provincial, el ministerio respectivo y dirección provincial de vialidad. Es decir, todo se ejecutaba en Santa Cruz. Y acá se definían los lineamientos generales, el presupuesto, todo se aprobaba en el Congreso. Es decir, pasó algo parecido al memorándum con Irán. Es decir, tiene que ir presa Cristina, tiene que ir preso pobre Héctor Timerman. Ahora, ninguno de los senadores y de los diputados que levantaron la mano para votar a favor del memorándum, ninguno está imputado de nada. ¿Cómo puede ser esto? Si es un acto, una asociación ilícita para encubrir el atentado a la AMIA, resulta que los senadores y los diputados, ninguno de esos está imputado. Pichetto, en ese sentido, es interesante escucharlo, digamos. Él votó, era jefe de nuestro bloque, él votó a favor, obviamente, del memorándum, y claramente explica por qué es una barbaridad lo que están haciendo desde la justicia. Bueno, algo muy parecido pasó y son los mismos jueces, los que Barrotaveña, por ejemplo, uno de los tres, es uno de los que firmó esto del memorándum. Respecto de Barrotaveña, me gustaría decir algo para que la gente entienda quiénes son cada uno de estos muñecos. Diego Barrotaveña es uno de los tres jueces que acaba de confirmar la condena. Los otros dos son Hornos y Borinqui, que son más conocidos porque Borinqui jugó 15 o 16 veces al pádel en Olivos, digamos. El fiscal. El fiscal también. El fiscal, ese es directamente en la quinta personal de Macri, en Los Abrojos, exactamente. Pero resulta que los partidos de pádel de Borinqui con Macri justo eran 2 o 3 días antes de que saliera una sentencia contra Cristina en la misma cámara de Borinqui. Pero Barrotaveña, son más conocidos Hornos y Borinqui, pero Barrotaveña, ¿cuál es el episodio, digamos, que me gustaría resaltar, entre otros, ¿no? Pero puntualmente, Barrotaveña es uno de los 3 jueces de la misma Cámara de Casación que acaban de liberar a Ángelo Calcaterra de la causa Cuadernos, diciendo que toda la guita que supuestamente la justicia demostró que eran para coimas de funcionarios del gobierno de Cristina en ese momento, Ministerio de Infraestructura, Barata y qué sé yo, toda esa movida. El Barrotaveña dijo, no, esto no es coima, esto es un aporte de campaña que no se blanqueó y por lo tanto es una infracción electoral. No es un delito de corrupción por el cual tienen que ir 6 años en cana. Es una multa que tienen que pagar por haber hecho aportes. Bueno, Barrotaveña es el que dijo eso después de 6, 7 años de investigación, en donde toda la justicia dijo que todos los empresarios y los funcionarios del gobierno eran una manga de chorros, coimeros, etcétera, y resulta que de la nada sacan, a Calcaterra lo sacan del juicio. Bueno, le hicieron una denuncia en el Consejo de la Magistratura a él y a los otros 2 jueces. La Nación agitó esa denuncia hace 3 meses, diciendo que era gravísimo. Me acuerdo que el decadente de Morales Solá sacó una columna diciendo que los 3 jueces estaban sentenciando a muerte el proceso más importante de la historia argentina, el proceso contra la corrupción más importante de la historia argentina. Bueno, una serie de pavadas que solamente la traigo a colación para decir que la Nación impulsaba una investigación contra los jueces, estos jueces. Ellos pensaban que al sacar a Calcaterra se le caían todos los demás, que eran, no sé, la cantidad de tipos, entre ellos los que estuvieron en cana apretados por Bonadío y Stornelli, acordate de la Sortija, ¿te acordás? Hay Sortija, pero no para todos, bueno, todo eso. Y terminó con Calcaterra desplazado por Barrotaveña. Lo denunció la derecha, no es que lo denunció el kirchnerismo, Tailade y Siley en el Consejo de la Magistratura, lo denunció la derecha, representada por María Eugenia Talerico, que fue la de la UIF de Macri, pero forma parte de una agrupación que se llama Hacer la Justicia, y lo denunció la coalición cívica. O sea, no es que lo denunciaron el peronismo. Y el Consejo de la Magistratura bloqueó la investigación, cerró la causa de inmediato sin ninguna medida de prueba, y estos de La Nación y que ellos se callaron la boquita, porque sabían que Barrotaveña tenía que meter este gol, digamos. Porque si lo volvían a apretar, no sabía para dónde podía disparar. Bueno, Diego Barrotaveña es ese tipo,
y después en un ratito te cuento más de otros jueces. Sí, porque te quiero preguntar, Duca, Sí. un poco hace algunas semanas salió un artículo, creo que en Anfibia, que hablaba sobre lo adormecida que de a ratos parece la sociedad, ¿no? Y de repente vemos cosas como esta, que realmente, mientras ellos montan un show, Sí. en realidad los que deberíamos estar escandalizados somos nosotros por lo que están Sí, haciendo. por supuesto, pero acá hubo un trabajo mediático y de comunicación muy importante durante muchos años de la cantidad de medios que tienen, empezando por Clarín, La Nación Más, bueno, ya sabemos quiénes son, que están todo el día ametrallándote la cabeza a la gente y la gente se cansó. O sea, no es que la gente está adormecida, la gente está cansada, primero porque no tiene guita, y segundo porque encendés y te matan con una información absolutamente falsa. Yo creo que este es un perfecto día y momento para que el movimiento peronista deje de fragmentarse y se una en pos de conseguir un objetivo político que sea justamente ganarle a toda esa prensa maquiavélica, porque está el político y está el empleado de la política. Cuando Sí. el diputado dice el bloque macrista o del PRO, esos son empleados de la política, no son políticos auténticos con convicciones, simplemente responden a un jefe, el jefe les paga, los contribuyentes les pagamos también para que no respondan a lo que es el pueblo. También podemos hablar de muchos radicales, a Sí. quien ya conocemos, de Loredo es el caso más escandaloso y asqueroso que tiene la política. Los que comen milanesas en olivos. Ni hablar de Santilli, por ejemplo, un tipo que cuando lo tuve en mi programa me hablaba de una unidad política, un tipo que fue porque lo mandaron al asado del festejo de cagar a los jubilados. Claro. Un tipo que no tiene, no sé cómo muestra su cara a la opinión pública. Bueno, María Eugenia Vidal también. Ni hablar, una piba que lo único que quería era pasar de Aedo a la isla para vivir al lado de Palito Ortega y del Gato Gaudio. Y es una chica de Aedo que nunca pudo demostrarle a la gente cómo logró ese canje, digamos. O sea, me parece que son cuestiones humanas de gente que representa a la gente, que son indignantes. Entonces, todo ese cúmulo de información, a la gente que además no tiene los medios económicos para salir adelante, lo cansa y le indigna. Entonces yo creo que es la política, justamente los verdaderos políticos, los de las convicciones políticas, que es el momento oportuno para ponerse del lado correcto y empezar a defender una ideología, un pensamiento y una convicción que tiene que ver con la justicia social. Y este hecho político, absolutamente político de persecución, una mujer que le persiguieron a los hijos, le querían meter presa a la hija cuando tenía 15, 16 años, con los hijos, mira, en la mafia. Ya que estamos hablando de mafia, porque esto es hablar de mafia. Sí. El diputado usa términos más intelectuales. Yo vengo del fútbol. No, yo también uso mafia. A Macri le digo el mafia. Estas mafias, hasta en la misma mafia, los hijos son intocables. Entonces, si no tuvieron reparo en ir por una piba de 15, 16 años para meterla presa por ser hija de qué, imagínate lo que le puede pasar a quien fue 2 veces presidenta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá, cuando hubo que aplicar la ley de medios, Alberto Fernández se cagó. Entonces, acá hay que buscar dirigentes que no se caguen, que tengan las pelotas, como decía recién el diputado, que no tuvo Macri y que hoy, a través de otro personaje, trata de impulsar lo que él no pudo y que fracasó. Porque no solo no es el único presidente no reelecto, sino que además lo echaron de Boca. Y además ni se presentó a las elecciones de Boca, en donde él era candidato a vicepresidente primero. Eso te marca la poca convicción política que esta gente tiene. Ellos vienen por un interés económico, representado por Luis Caputo, que está haciendo un desastre para la patria financiera y que tarde o temprano va a saltar y vamos a vivir lo que vivimos con la dictadura y con el gobierno de Mauricio. Y esto es sencillo. Y la gente tarde o temprano también se va a dar cuenta, porque ese cansancio, si bien opera para distanciarlos y decir no puedo más, llega un momento que te explotan las pelotas o los ovarios y van para adelante. Y ese momento va a llegar tarde o temprano. Vos fíjate que en el gobierno de Cristina, en el primer gobierno también, digamos, la Pax con Néstor duró hasta que Néstor impulsó a ella y empezó a decir que ella era mucho más brava que él decía, ahora van a conocer, no sé qué, bueno. Cristina, esa primera elección ya venía muy castigada por la prensa y gana con el 45%. Y la segunda elección, la del 2011, bueno, 2007, 2011 fue una masacre lo que le hicieron en la prensa y en Comodoro Pi. Y sin embargo ganó con el 55% de los votos. Es decir,
cuando vos decís, la sociedad por ahí está anestesiada, qué sé yo, y yo comparto con Luca, está cansada, está cobardada, por dos razones. Primero, porque la ametrallan, porque nosotros tenemos pocas posibilidades de llegar a tanta gente como tienen ellos a raíz de sus medios. Está envenenada por tanta porquería en los medios, y encima está totalmente deprimida porque no tiene un peso partido al medio. Vos fijate, en el 2011 era terrible la cosa, pero la gente vivía bien, la gente se iba de vacaciones, se compraba el autito, la cambiaba, la piecita, el laburo, y ya no importaba si Clarín la mataba en los medios. Bueno, eso hoy se modificó, pero la sociedad, yo creo que la sociedad va a responder cuando empiece a ver que este proceso va a terminar en un fracaso. Lo mismo le pasó a Macri, hubo 2 años de entusiasmo de Macri. Si bien Macri en esos 2 años no avanzó tanto como este demente, pero acordate que ganó la elección del 2017, segundo término, de medio término, ganándole inclusive a Cristina en la provincia, digamos, ¿no? Y sin embargo fue el principio y el final, o sea, lo que parecía a ellos, acá no empezaron a hablar, ¿no? 8 años de Macri, 8 de Vidal, 8 de Larreta, se quedaban hasta el no sé cuándo, y resulta que se terminó enseguida. Y la sociedad también parecía de alguna manera en 2017 algo parecido. Che, ¿cómo no reacciona? Nos está haciendo pelota y nadie, qué sé yo. Bueno, y reaccionó y le metió un 14 puntos de ventaja en las PASO de 2019, y yo creo que acá también va a pasar algo parecido, más allá de que la sociedad por ahí no tiene inclusive formas de expresarse muchas veces. Y cuando llega la forma real, la más genuina de expresarse, que es en el voto, la vamos a escuchar. Y yo creo que avanzamos hacia eso, porque la verdad que pueden ponerle -1 de inflación que la gente no lo va a sentir. Es decir, vos vas a comprar al supermercado y no sentís absolutamente nada de eso. Ni hablar de pagar la luz, la nafta. Recibís un impacto absolutamente contrario. No es que no te estoy corrigiendo, te estoy agregando. Sí, exacto. Recibís un impacto absoluto. Acá hay algo que para nosotros los ciudadanos de pie o comunes, que no tenemos una participación, yo recién me estoy involucrando ahora, yo hago un pensamiento simple y elemental. ¿Cuándo viví mejor? Claro. Y viví mejor en esos años. Entonces yo creo que hoy ni los que votaron a Milei la están pasando bien. Pero hay tanto antiperonismo y tanta comunicación subversiva, ellos que les gusta decir que el otro... Tanta comunicación terrorista en cuanto a imponerte en el cerebro, porque ¿cómo ganan? Con el teléfono ganan. Sí. O sea, una cosa, ni siquiera hay convicción política. O Bolsonaro ganó con WhatsApp. Exactamente. Y, viste, Lula estuvo preso. Y terminó siendo presidente. Cristina habla de eso. Ayer publicó un comunicado en el cual hace una comparación y habla de un patrón en términos de persecución con otros líderes populares. Habla de Evo, habla de Lula, incluso habla de Trump. Sí, absolutamente. El problema es el odio que esta gente tiene. Yo creo que el odio que tienen es interno hacia ellos mismos, y por una cuestión psicoanalítica que no te podría explicar, lo trasladan a la gente común o a los líderes que se ocupan del pueblo. Y los vuelve locos. Porque corrupción está en Noruega. Cuando acá te venden el verso, corrupción hay en los países más desarrollados. Ahora, persecución, prisión, como por ejemplo ejerció Macri, sin ningún elemento probatorio. O sea, te está diciendo un tipo que siguió toda la causa que no hay un chat en donde quede implícito. Exacto. O sea, eso es terrorismo de Estado, sin lugar a dudas. Y el artífice de todo esto es Clarín. En todos los términos, porque se quieren quedar con toda la riqueza del país, y al que se impida a vender el país, cualquiera sea su nombre, en este caso la bandera podría ser Cristina, lo liquidan. Lo persiguen, lo meten preso, le quieren hacer causa a los hijos, lo acusan de cualquier cosa, y mucho más si es una mujer, que ese es un dato que no es menor. Y que no había aparecido hasta ahora en la historia, digamos. Exactamente. Entonces, lo que hay que hacer, hay que empezar a comunicar. Yo siempre le digo al peronismo, desde mi lugar de comunicación, no porque tenga ningún conocimiento de nada, comuniquen, viejo, los únicos que comunican son los malos, que se hacen pasar por buenos, y a los buenos lo hacen pasar por malos. Es una ecuación matemática esa, no es algo que, no es una leyenda, un estadista. Milei no lo va a recordar nadie dentro de un par de años, nadie. Entonces, comuniquen y aprovechen esta oportunidad
para unir al movimiento popular peronista que quiere la justicia social y la equidad para todas las personas que viven en este país y el nacionalismo de que las cosas de Argentina sean para los argentinos. No Vos- que te roben vos la estás riqueza hablando- para llevársela. Estás hablando de una oportunidad que tiene el Absolutamente. peronismo, pero también, Pero la ¿cómo líder, estás viendo al peronismo? el líder siempre te marca oportunidades, por eso es el líder. Claro. Cristina, a la hora que empezaba la sentencia, se estaba yendo a un acto político con mujeres. O sea, es una visión de una mujer que Sí. podría estar donde quisiera, porque no está condenada firme hasta que la Corte lo diga, y sigue trabajando en pos de la gente, cuando por ahí no lo necesita en su fuero íntimo. Tiene nietos, tiene una hija que está con un problema. Entonces, Sí, de esta es hecho, una- esos medios son los mismos que a principio de año ya la jubilaban y le decían, no, se Los va a ir a medios- Santa Cruz a los cuidar a medios los son niños. empleaditos de cuarta dimensión, como tiene La Nación Más, que funcionan a través de una plata que mismo presidente se los dice en la cara. Y ellos, en vez de refutar, mueven la cola. O sea, ¿entendés que es una ecuación ilógica matemática? O sea, yo te digo, sos un ensobrado y vos vas a la Quinta de Olivos a hacer la nota, como hizo ese chico Franco de TN, en donde encima le castigó a sus propios compañeros y él mueve la cola. No, O sea, no, es de una indignidad claro, no lo de tienen- Clarín. No Nación. tienen honor humano, no tuvieron ninguna educación que tenga que ver con una convicción, con la defensa de algo. O sea, soy obediente. Obediencia de vida, ¿no? Era la Claro. cuestión de los militares. Ajá, la ley. Te tiraban de un avión. Hoy te meten preso. Cambió. ¿Y cómo te meten preso? A través de la comunicación errónea y falsa. Esto es falso y eso es lo que el peronismo tiene que unirse y comunicarlo en todos los sentidos. Señores, esto es falso. Es una operación política para meter una mujer en cana porque es una líder, una estadista como este país no tuvo. No es un libro de historia, te lo pinta en una hoja eso el día de mañana. Y esta bastante etapa va a ser simple. así. Y la mención que hace a Clarín, yo quiero justamente seguir con esa línea de Clarín y de La Nación para contar 2 episodios que involucran a 2 jueces que son responsables de esto. El primero, Julián Ercolini, digamos. Julián Ercolini es el que llevó la investigación, que sería muy largo hablar desde lo técnico, porque aparte aburrido y hay gente que no es abogada. Pero bueno, hizo una investigación absolutamente trucha para dejarlo bien calificado. ¿Cuál es el principal impulsor, o quién es el principal impulsor de la condena de Cristina? Clarín. Ercolini es uno de los que viajó al Lago Escondido pagado por Clarín. El viaje pagado por Clarín. De hecho, fueron los dos, sacando a Mañeto, los Rendo. dos principales ejecutivos del grupo, Jorge Rendo y Pablo Casey, que es el sobrino de Mañeto, fueron los acompañantes. Imagínate lo importante que era el viaje, lo importante que eran los personajes que estaban ahí, que fueron estas 2 personas, digamos, a pasar 2 días con ellos en el paraíso que es Lago Escondido, bueno, tierras, que en otro momento hablaremos de las tierras inglesas, en plena Patagonia. Bueno, Julián Ercolini, me acuerdo de una foto que apareció en ese chat filtrado, con un vaso de whisky, saca una foto de su celular, con un vaso de whisky, que supongo que no era Criadores, y de fondo la montaña, ¿viste? ¿Qué era? Después averiguamos, era un sitio en la montaña al que se accede solamente por helicóptero, un sitio de esquí. Te hago un una pausita refugio. para agregarte material. Sí. No solo, como dijiste, tierras de quiénes, de ingleses. Ingleses, de bueno, Joe Louis. también hay tierras cataríes. En Exacto, Bariloche, bueno, traída entregadas también por Mauricio. Macri. Traída Exactamente, también por por Mauricio, Mauricio. donde también solo tenés acceso a Exactamente. través de helicópteros o 4x4 que tienen que tener unas ruedas grandes como este estudio. Todavía no estalló ese quilombo porque 10.000 hectáreas Joe Louis cedidas es muy a, precio antipático. cedidas a precio fiscal Sí, en el mejor lugar de esquí de toda la Patagonia, que se llama Los Baguales, que pertenecen un Los Baguales, 51% a un familiar del emir de Qatar, en la Argentina. O sea que vos vas a un lugar en la Argentina que no es de los argentinos. Bueno, por algo Mauricio, Perdón, una de las primeras cosas que hace cuando llega a la presidencia es modificar por decreto la ley de tierras. La ley de tierra decía, che, un extranjero no puede comprar lo que se le cante, tiene que pasar por un control, tiene que un porcentaje mínimo, etcétera, etcétera. Lo primero que hizo es sacar esa ley, derogarla, o mejor dicho, reformarla por decreto y habilitar que venga su amigo Joe Louis a comprar 500.000 o el catarí. Y termino entonces, Ercolini, que investigó a Cristina en la primera etapa, responde a Clarín, lo pagó Clarín, están las fotitos muy patéticas del aeropuerto, todos, porque eran varios jueces,
todos con la bolsita de Telecom, los esperaban. Rendo y Cachila Macei le daban una bolsita de Telecom a cada uno de estos atorrantes y se iban al Joe Louis. Bueno, ese es Julián Ercolini. Y el otro es uno de los tres que firmó hoy la condena, Roberto Hornos, quiero decir. Tengo para decir de los tres, imagínate. Pero de Roberto Hornos quiero decir más allá de que fue también a Olivos, fue a la Casa Rosada, nunca pudo explicar nada. Desde la casación los propios colegas le requerían explicaciones, etc. Pero Roberto Hornos ha sido denunciado en el Consejo de la Magistratura por violencia sexual, violencia de género, pero violencia sexual. Una señora denunció ante una oficina de violencia doméstica de la Corte ser víctima de violencia psicológica, violencia emocional, violencia sexual, violencia de género por Roberto Hornos. Y metió, no fue una denuncia, sino fue un pedido de protección frente a la Corte, una oficina que no tiene, facultades para investigar o no, sino que para recibir y tratar de proteger a esta mujer. Bueno, tomó las medidas de protección y después le giró la causa a Comodoro Pi, Marijuán. Según lo que dice Marijuán, la convocó 2 veces a esta mujer. La mujer le dijo que no quería impulsar la denuncia no quería hacer una denuncia penal, que solamente quería protección. Entonces Marijuán, ni lerdo ni perezoso, muchachos, aprovechemos, esta chica no quiere hacer nada, la cerramos. Cuando tenía que seguir investigando por otras cosas. Pero bueno, sí pasó que esta chica no quería hacer una denuncia penal, o se dice que no quiso hacer la denuncia penal, pero sí se presentó en el Consejo de la Magistratura a denunciar a Hornos. Y está pidiendo ser escuchada, y el Consejo de la Magistratura, lo mismo que pasó con Lago Escondido, bloquea la investigación. Lago Escondido no tuvo... ¿Qué hace? ¿La dilata? Efectivamente, está tratando de que esto que pase, para cuando nadie se acuerde del tema, la cierran. Pero acá el problema es que se presentó la víctima y dijo quiero ser escuchada en 2 oportunidades. Entonces ahí ya no tuvieron demasiadas chances de hacerse los tontos, ¿no? Porque violaría la ley, toda la ley argentina, las convenciones internacionales de la violencia contra las mujeres, etc. Con lo cual Gustavo Hornos está en esta situación, denunciado por violencia sexual. Este es un hombre que, por eso bien Cristina lo señaló, dijo... no tiene ninguna formación en materia de género. De hecho, tiene denuncia, porque no es la primera denuncia de Hornos. Su mujer, con la que tuvo 9 hijos, lo denunció por básicamente tirarla al piso, ponerle la rodilla derecha en el pecho y pegarle trompadas mientras estaba en el piso. Eso denunció la mujer, la esposa, la madre de los 9 hijos de Hornos, hace como 15 años, 20 de esto. O sea que es un tipo que tiene... ¿Y en qué quedó esa causa? Nada, en nada. Absolutamente nada. Con lo cual el futuro de la denuncia que está en Por supuesto, por supuesto. Tampoco. Mientras el peronismo no logre tener una estrategia, además de electoral, política, de presentar alternativas de gobierno, planes de plan de gestión, todo lo que quiera, tenemos que tener una estrategia para la justicia. Y si no tenemos una estrategia para la justicia, el Consejo de la Magistratura lo van a seguir manejando ellos con Manieto y Julio César Zaguier manejándolos por joystick, digamos. La segunda cosa que te quiero contar de otro juez, de Mariano Borinsky. Mariano Borinsky es juez de la casación, es una persona joven, es juez de la casación hace varios años y quiere ser el procurador general de la nación, el jefe de todos los fiscales del país. Cargo que hoy ocupa lo ocupa de manera provisoria desde hace 9 años. Desde hace 9 años. Eduardo Casal, muy provisorio, exactamente. Bueno, Alberto no hizo nada para cambiarlo, etc. Bueno, la cosa es que sigue Casal ahí, pero digamos el problema no es Casal, el problema es que Borinsky quiere ese lugar, que es un lugar de mucho poder, porque además es vitalicio, como los jueces también, es vitalicio. Pero tenés un poder impresionante, todos los fiscales del país están a tus órdenes, los fiscales federales, en un momento en donde el sistema de justicia penal va a cambiar a un procedimiento en donde el fiscal es el que tiene la manija, no el juez como ahora. Nos vamos a olvidar de los Bonadío, de los Ercolini, que eran los que llevaban adelante las investigaciones, ahora vamos a conocer a los fiscales. Por eso es tanto poder. Entonces Borinsky quiere ser procurador. Entonces, ¿qué pasó? Salió en un par de diarios. Lo fue a ver a Julio César Zaguier, el dueño de La Nación, y le dijo, Julio, te vengo a pedir autorización, me imagino esta conversación, te vengo a pedir autorización para votar a favor de Cristina en la causa vialidad. ¿Por qué? Porque está la sentencia garantizada
porque los otros dos momias de Hornos y Barrotaveña van a confirmar la condena, con lo cual no necesitan mi voto. ¿Y yo qué quiero hacer?, le dijo Borinsky. Yo quiero votar a favor de Cristina para después ir y buscar los votos del kirchnerismo en el Senado para que me designen Procurador General de la Nación. Entonces, ahí tenemos, primero, la calaña de estos miserables, ¿no? De estar canjeando fallos judiciales que mandan a personas presas, digamos. Canjeando fallos judiciales, yéndole a chupar las medias a Zaguier, que como te dijo, lo maneja por Joyti, si no le pone una tapita y lo acomoda enseguida. Y Zaguier, ¿qué le dijo? Tomátela de acá, le dijo, rajá de acá. Por eso, enseguida aparecieron, yo porque soy seguidor de los temas de esto, enseguida aparecieron notas en La Nación diciendo, adelantando, Borinsky está pidiendo una reducción de la condena. Barrotaveña va a votar la misma pena y Hornos va a pedir la pena que había pedido Luciani, de 12 años. Tenía todo porque se lo cuenta Borinsky. Borinsky es el confesor de todos estos de la prensa. Entonces, quedó en la nada, pero lo que muestra eso es la calaña que tienen estos muchachos, ¿no? Que además de ser empleados, como decía Duca, empleados de todos del poder real, son unos indignos, digamos, son unos indignos que encima piensan que el kirchnerismo le va a dar votos, lo cual también me lleva a pensar que si él piensa que el kirchnerismo o que el peronismo en el Senado le puede dar votos, es porque tiene alguna puntita de que puede haber. Sí, claro. Entonces, esas cosas tenemos que corregir, porque no nos puede pasar de vuelta a equivocarnos de esta manera. Cuando pienso en corregir y escuchándote un poco, pienso en las reformas judiciales, ¿no? Pienso que en algún momento en el kirchnerismo se habló efectivamente de una reforma judicial, pero también, digo, más en el llano, escucho discursos de Cristina diciendo no vienen por mí, vienen por ustedes, van por el peronismo. Y digo, pienso, una persona de a pie, común y corriente, si tiene que recurrir a la justicia hoy y ve estas escenas que estamos viendo, bueno, ahora en Comodoro Pi, pero también podrían ser en otros fueros, en otras instancias, digo, ¿qué se puede esperar? Digo, uno... vos decías, la gente está adormecida. La gente, yo no diría adormecida, la gente tiene miedo. Tiene mucho miedo. Cuando vos te muestran una imagen en el Congreso de la Nación de la policía pegándole a viejitos jubilados, eso te causa miedo. Al ciudadano más joven, más común, que por ahí no tiene la urgencia de un viejito, le causa miedo. Cuando vos te muestran una imagen reprimiendo una nenita de 10 años con gas, eso te causa miedo, porque las madres que tienen hijas o hijos les da miedo. Eso no es adormecer, eso es reprimir para adoctrinar a la gente. Disciplinamiento. Disciplinamiento. Acá no se jode. Cuando vos te quieren meter presa a la más grande estadista, mujer, a mi juicio, que tuvo este país, quieren disciplinarte. Todas sus medidas, hasta las económicas, ese ajuste feroz, que te lo tenés que bancar, te lo tenés que bancar, si sos argentino te lo tenés que bancar, porque ese ajuste para venderle la patria a extranjeros, como recién decía el diputado, y hablaba de la bandera inglesa, y yo te agregaba la bandera catarí, que además fue un canje de Macri, esas tierras, para que le pongan 30 millones de dólares a la camiseta de Boca. Exacto. Que es una cifra que no existe en el fútbol. En aquella época, un sponsor podía pagar 7 millones de dólares, 5 millones de dólares, no 30 adelantados. ¿Qué eran? Blanqueos. 30 adelantados. Exactamente, 30 y pagando una comisión de 3 al lobista que traía. O sea, Rodolfo me trae a mí 30 y yo le tengo que devolver 3 a Rodolfo. Que hasta el mismo Angelici salió a decir al lobista y a Macri, che, me están cobrando una comisión muy cara, déjame los 30 para Boca. No, además de que le hacían el favor, se quedaban con un vuelto. Ni hablar de la ayuda para el último año de Macri, en acá muerta de 7.000 millones de dólares que le puso el catarí, a cambio de todas estas prestaciones que todavía después no sabemos dónde desembocaron, porque debe haber muchas más cuestiones, porque ¿qué hace Qatar? Qatar va conquistando lugares en el mundo porque es un estado así chiquitito, absolutamente rico, y compra a Estados Unidos en Londres, y Argentina es tierra fértil para llevarse la minería, la plata. Tierra fértil y dirigente. Entregadores. Entregadores. Entonces, cuando la gente está en su casa y lo único que tiene es unos metros cuadrados, una guita para ver si llega a mitad de mes, y le muestran que están reprimiendo, que meten gente presa, dicen, no, quedémonos acá, no hagamos nada. Sí. Yo no quiero ir preso, dice un clase media, un hombre humilde, un obrero. ¿Por qué voy a ir preso? Entonces me quedo callado y no digo nada, y las manifestaciones son cero, acompañado por un sindicalismo de mierda, acomodaticio, entregador, arreglador, y un montón de otras partes económicas y políticas, el radicalismo, una parte del radicalismo obsceno, traidor a las reglas del radicalismo histórico. O sea, son tipos indignos, personas indignas. Cuando vos ves el Congreso, hay una parte del Congreso que cuando el tipo le dice ustedes son unas ratas, mueven la cola. Uh-huh.
Y eso es increíble. Entonces, cuando uno ve a Tailad, y no lo conozco, la primera vez en mi vida, que lo vi siempre peleando, dice, bueno, hay una oportunidad. Entonces, si existe Cristina, existe Tailad, existe Eva Luna que está ahí, existe un montón de gente, trabajen para eso. Claro. Que esto sea un punto de partida que otra vez la líder estadista de Cristina te está marcando. Me voy a seguir trabajando en política el día que me condenan estos bochornosos jueces puestos a dedo por Macri. El peor y el más responsable de todo lo que pasa en Argentina, malo, entregador de la patria. ¿Pensás que Macri es un quiere entregador de la patria. ¿Pensás que Macri quiere volver a ser presidente? No, Macri quiere acumular poder y riqueza. Y él no entiende que se va a morir igual que todos nosotros. Que lo van a meter en bolas en un cajón y el clavo también se lo van a meter a él para tapar ese cajón. Ellos tienen una visión espiritual o no sé de qué tipo, se creen que son dioses, pero son dioses del odio. Eso hay que terminarlo y hay que exhibirlo, cueste lo que nos cueste. Hay que exhibir el odio que tiene esta gente. Y Macri es el responsable, digamos, original de esto, porque es el que le dice, ni bien llega a la presidencia, es decir, el dispositivo de persecución a Cristina se instaló inclusive antes de que Macri ganara la elección, porque la primera causa que aparece, Cristina, el 13 de abril en Comodoro Pi, es dólar futuro. ¿Te acordás de ese claro. acto? Bueno, dólar futuro. Dólar futuro la venían preparando antes de que Macri ganara la elección. De hecho, la denuncia la hace Federico Pinedo y Mario Negri. Hacen la denuncia que había escrito Luis Caputo. Luis Caputo, que puedo hablar 2 horas, dólar futuro. El principal tipo que ganó guita con dólar futuro fue Luis Caputo, digamos. Pero Nuestro ministro de Economía. La procesada fue Cristina. Entonces, Macri es el responsable central porque cuando llega, entre otras cosas, para acá, para el Consejo de la Magistratura, le dice a Iguacel, armate una auditoría que diga que la obra de Santa Cruz es un choreo, es un afán. Bueno, y Iguacel ordena la auditoría. Y el auditor que la hizo declaró, y está viralizado en las redes, declaró y dijo, señores jueces, no sé qué entendieron. Yo en ningún momento dije que acá había sobreprecios, que las obras no estaban. Es decir, el propio tipo que hizo una auditoría sobre la cual Iguacel armó un informe y presentó en la justicia para que se iniciara esta causa, desmentía lo que decía Iguacel. No importó, porque como dice Duca, no hay una sola prueba directa, no hay un chat, no hay absolutamente nada que tenga que ver con una decisión de Cristina de favorecer a alguien, de modificar esto, de darle plata por otra cosa. Es decir, absolutamente huérfano de pruebas. Pero sí hay pruebas de que Macri fue el que motorizó todo esto. De hecho, al mismo tiempo que empujaba, iba acomodando los jueces. Es decir, en el Consejo de la Magistratura, en donde nadie se le plantó, salvo yo, porque estábamos, de hecho, fue una masacre, digamos, el Consejo de la Magistratura en esa época, y hacían lo que querían. Uno de los traslados, estos jueces puestos a dedo que menciona Duca, es Leopoldo Bruglia, los famosos Bruglia y Bertuzzi, que eran jueces de tribunales orales y fueron puestos a dedo en la Cámara de Apelaciones, que era la que le garantizaba a Macri que Cristina llegara a juicio oral. Es decir, a vos te procesa un juez, Ercolini. Vos apelás y la Cámara, compuesta por Bruglia y Bertuzzi, te confirmaron ese procesamiento y eso es lo que habilita el juicio oral que se hizo algunos años después, que terminó en el 22. Rodolfo, te quiero frenar ahí. Voy a hacer una pregunta con mucha ingenuidad. Voy a hacer como que no sé nada ni de política ni de justicia y llego acá y los escucho a los dos y pregunto, pero Macri, por ejemplo, ¿no cree que esto le puede volver a él en algún momento como un boomerang? Digo, sin saber nada, esto que le hacen a Cristina hoy, sí, ¿en algún momento se lo pueden hacer a Macri? No creo que... A ver, este Poder Judicial, de ninguna manera. Lo maneja Macri, Mañeto, Rogio, Techín. De ninguna manera. Esta gente, esta gentuza, esta mafia que hay en Comodoro Pi, no le va a hacer ni cosquilla. Te puedo decir denuncias que hice yo y que de hecho ayer Cristina mencionó en su documento. Parques eólicos, los peajes, un escándalo. El Correo Argentino, el blanqueo de su hermano Gianfranco, que en realidad era plata de la madre que estaba expresamente prohibida que podía blanquear en el blanqueo que impulsó el gobierno de él, digamos, ¿no? Bueno, la deuda tomada más grande de la historia. Y ni hablar, exactamente, o sea, hablar. O sea, están hablando, hoy millones. los van a embargar en 80.000 millones. 50.000 de pesos, 50.000 millones de dólares que alguien pidió y lo sacó por la otra ventanilla. De eso, viste que no piden auditoría. Total porque normalidad. te piden auditoría, no, vamos a auditar a la UBA, vamos a auditar al PAMI, claro. Ahora, de la deuda externa que tomó
este degenerado de Caputo, Sí. nadie dice nada, digamos. Y hay una causa penal. ¿Sabe quién la denunció? Carlos Zanini, como procurador del Tesoro de Alberto, hizo una denuncia contra Mauricio Macri, Caputo, etcétera. Pero no hay una estafa más grande que esa. No, no hay, o sea, no no hay existe, tangible, que te den esta pieza de guita para hacer una escuela, aunque sea, o algo, poner un maxi kiosco en algún lado, y la guita se haya ido con los amigos de quienes la pidió. Luca, te llega, vos sos presidente independiente y te llega, che, tenemos que hacer la más grande inversión de la historia perdón, tenemos que pedir el préstamo más grande de la historia del club sin expediente, porque esto fue así, es decir, claro, sin expedientes. O sea, le dieron 50.000 millones de dólares sin un puto papel, un expediente firmado por un ministro, una autoridad. Era tal el nivel de colapso que tenía que venir la guita inmediatamente. Por eso empezaron a hablar con no sé quién, con esta francesa que había que enamorarse, Cristín, ¿te acordás que había que enamorarse de Cristín? Pues ya se van a enamorar como el pueblo argentino, no sé qué, todo eso. Bueno, ninguna de esas causas progresó, no tiene absolutamente ninguna posibilidad de molestarlo. Ahora, si transformamos el Poder Judicial, puede ser que a los poderosos lo empiecen a perseguir, o mejor dicho, a juzgar, no a perseguir, sino a juzgar. Perseguir también es un concepto jurídico, es decir, un fiscal persigue al delincuente, persecución política es otra cosa, pero digamos, por ahí tiene que pasar la reversión de todo esto, en una transformación del Poder Judicial que saque toda la porquería que hay hoy. Por eso es muy difícil, digamos, de hacerlo en breve. Esto es un camino largo. Y lo último que puedo aportar es que las reformas que yo tengo mis ideas acerca de que el norte tiene que ser la participación de la gente en la justicia. Por eso vamos a sacar juicio, si Dios quiere, juicio por jurados, para que a mí me juzguen 12 pares, 12 vecinos honorables, y no 3 delincuentes. Honorables. Y no 3 delincuentes que están en un estrado. Porque como dicen varios, inclusive hasta el propio Zaffaroni decía, tienen miedo de que los medios contaminen a los jurados. Macho, los medios no contaminan, le pagan a los jueces. Vos pretendés que sigamos en ese estado de cosas. Bueno, esas reformas en donde básicamente hay que darle participación al pueblo, y el modelo, o uno de los modelos que hay que ver, es el de México. México acaba de sancionar una reforma constitucional que dice que a partir del 1 de junio del año que viene, o mejor dicho, el día 1 de junio del año que viene, todos los mexicanos van a votar sus jueces, sus ministros de la Corte. Y ayer puse un video en las redes sociales de la presidenta Sheinbaum invitando a todos los jóvenes mexicanos y mexicanas a inscribirse en los procesos de selección de jueces. O sea, abriendo el abanico para que venga gente que no forma parte del Poder Judicial, que no forma parte de esta endogamia en donde el hijo del juez va a ser el secretario del juzgado, el sobrino va a estar en el otro, es decir, toda una familia judicial que va enredándose por todos lados. La verdadera casta. Bueno, México la va, o es un intento de destruir y de tornar al Poder Judicial, por lo menos en un protector de los intereses de la nación, de los intereses del pueblo. No te digo estar a favor de todo siempre en contra de los empresarios, porque no se trata de eso. Se trata de que sean más o menos serios, dignos y que defiendan lo que tienen que defender, que es la Constitución Nacional. Entonces, participación popular, y con esto cierro porque tengo médico. Me lo están alertando también, por eso miré el celular. Una cosa muy importante que tenemos que hacer, y no tenemos que cometer los mismos errores. Vos recién hablabas de que hubo una serie de intentos de reforma del Poder Judicial, absolutamente todas, bloqueadas por la Corte, declarando inconstitucional cada una de esas iniciativas. De hecho, una era la elección popular del Consejo de la Magistratura. Sí. Pero digo, cuando tengamos la posibilidad de ser gobierno de vuelta y pongamos o empecemos a pensar en reformas judiciales, lo que no puede pasar es que sea una reforma de palacio, es decir, que la armemos en la Casa Rosada y que vaya al Congreso. Lo que tiene que pasar para mí es lo que pasó con Ley de Medios. Se trabajó durante 20 años, desde la dictadura, un grupo de militantes populares de la comunicación. Papá venía trabajando en esto, una ley de medios democrática. Ellos se la presentaron finalmente a Cristina, Mariotto y demás. Cristina acepta y saca el proyecto de ley desde el gobierno, un texto que no fue al Congreso. Empezó a pasar por todas las provincias. Acordate que se armaban los famosos foros de la ley de medios, en donde iban a discutir comunicadores, abogados, la sociedad en general. Y resulta que llegó el texto ese
al Congreso mejorado, es decir, no es el mismo texto que sale del de Casa Rosada. Lo mejoró la participación ciudadana en todos estos foros. ¿Y qué pasó con esa ley en Congreso? Abrumadoras mayorías. Los únicos muñecos que votaron en contra fueron los del PRO en esa época, que creo que, no sé si no estaba Macri como diputado. No, porque ya era jefe de gobierno. Pero bueno, el PRO, nada más. Ni los radicales, nadie, ni los socialistas de Santa Fe, nadie. Nadie votó en contra de la ley de medios. Se legitimó la ley de medios y la justicia actuó, está bien, la bloqueó, viste, empezó aquello. Pero al final del camino la Corte dijo, no, esto es constitucional. Lo que pasó fue que después vino Macri y la hizo pelota la ley, pero no terminamos de hacer el laburo que decía la ley, de separar a Clarín, etc. Bueno, ese es el modelo que hay que seguir, sobre todo con la reforma judicial. Porque aparte hay que explicarle a la gente qué significa cada cosa, qué significa ser un jurado, los jueces, por qué queremos jueces de este perfil, por qué queremos, etcétera. Es decir, la gente piensa muy mal del Poder Judicial. Recién decías vos, ¿qué le puede pasar a alguien que va... Bueno, se va a encontrar con un poder corrupto y decadente, que por ahí no le piden plata, pero tarda 10 años en resolverle algo, que estamos más o menos en la misma. Es como no resolver. Exactamente. Entonces, por eso la gente tiene tanta bronca con el Poder Judicial, porque no le resuelve sus conflictos, pero no está enterada de que son una manga de mafiosos y corruptos, de que responden a Julio Saguier, a Héctor Mañeto, al poder real. Ellos piensan, viste, bueno, estudian, hablan raro. Todo eso tenemos que desterrarlo si queremos poner al Poder Judicial en un lugar en donde nos dé orgullo y no vergüenza como ahora. Duca, una conclusión de todo lo que venimos hablando. No, que creo que está claro, que es obvio, que hay una persecución política, que hoy condenaron políticamente y que la gente lo va a entender así a medida que vaya pasando el tiempo. Y es muy importante que se tome esto de hoy para que el movimiento peronista deje de fragmentarse, deje de hinchar las pelotas mirándose el ombligo, el ego, el lugar de confort y empiecen realmente a darse cuenta que esto no es joda, que nos vamos a quedar sin la política, porque este gobierno no hace política, hace otra cosa disfrazada de política y va a llegar un tiempo que si no les interesa a las personas involucrarse con sus convicciones dentro de la política, estamos en una cuasi dictadura. Y disfrazada de, en vez de los milicos, están los medios de comunicación. Esto es simple, cambia el sistema, pero el fondo es el mismo. Entonces es necesario que el peronismo, como el poder máximo de oposición, se una, entiendan que Cristina es la líder natural y eso no la pone en la mejor silla, pero sí la pone en un lugar de supremacía política para que el resto dirima quiénes van a ser los futuros dirigentes que van a manejar este país. Y que sea a partir de una renovación y de la presencia de la mujer, justamente en honor a la que hoy ha sido condenada en una mentira, para darle a entender a la gente lo que pasó en esta etapa del país, que empezó con Mauricio Macri, para mí el responsable de la decadencia más grande de este país y de la venta de este país, y hoy continúa con un proyecto de anarquismo neoliberal, no sé cómo se llama, que está manejado, como dijo el diputado, por los medios y por empleados de Mauricio Macri, que es los diputados y los senadores que están en el Congreso, que no son políticos de convicción, de raza y que defienden a sus votantes, sino que trabajan para un señor que desde las sombras le entrega dinero para que obedezcan sus órdenes. Y esto lo dijo el presidente del país. Ensobrados y ratas, no lo digo yo. Muchachos, Duca, gracias por haber estado en el día de hoy en EVA TV. Nos vamos a una pequeña tanda. Yo también nos conocimos por primera vez, nos cruzamos personalmente por primera vez. Bueno, me alegro de haberlos para mí, juntado a los muchachos en esta mesa. Dos figuras centrales del YouTube argentino. Para mí es un aprendizaje y un honor haber estado con Rodolfo. Bueno, nos vamos a una pequeña tanda, ya volvemos.